Hola, continuamos con el desarrollo del subproyecto Química 1. En esta oportunidad damos inicio al módulo 2, el cual lleva por nombre oxidorreducción. Se divide en tres grandes temas. El primero, sustancias químicas, su nomenclatura. El segundo, estequiometría, tiene que ver con reacciones. Y el tercero es oxidorreducción propiamente dicha. En esta oportunidad estaremos hablando sobre sustancias químicas. En el módulo anterior hicimos una clasificación de la materia y la definimos. En esta clasificación nosotros podemos encontrar que tenemos materia homogénea y materia heterogénea. Vimos también que la materia heterogénea podía encontrarse de dos maneras, en forma de emulsiones y en forma de suspensiones. En el caso de las suspensiones tenemos partículas de un sólido dispersas en un líquido o partículas de un sólido dispersas en un gas. Por ejemplo, en el primer caso, partículas de tierra en el agua de lluvia y en el segundo, partículas de tierra disueltas en el aire. Recuerden que el aire es una mezcla gaseosa también. En el caso de las emulsiones tenemos líquidos de diferentes densidades, por ejemplo, el aceite y el vinagre, cuando son sometidas a un esfuerzo mecánico o se le inyecta energía, ellas van a presentar una sola fase, es decir, no se van a diferenciar, pero al término del tiempo, en cuanto la energía se disipa, volvemos a obtener tanto los componentes originales, tanto el aceite como el vinagre. Un ejemplo muy clásico de eso es la mayonesa, que es una emulsión que contiene aceite, agua y un agente surfactante que puede ser natural o artificial. Pero no ahondemos todavía en eso, eso lo podremos ver más adelante en química orgánica. Muy bien, ahora veamos en el caso de la materia homogénea. Esta puede ser una mezcla o una disolución o una sustancia pura. ¿A qué llamamos sustancia pura? A una sustancia que contiene composición constante y que no se puede separar por método físico, mientras que una disolución es sencillamente una mezcla y que puede separarse por procesos físicos tales como filtración, decantación, destilación, cristalización y cromatografía. En el caso de la filtración, nosotros podemos hacer una separación de una mezcla que es sólido-líquido. En este caso, tenemos un ejemplo como el café. Cuando estamos colando café, ahí estamos separando el líquido de la borra o del sólido, que es el polvo del café. En el caso de la decantación es cuando tenemos líquido y tenemos sólido. ¿Qué hacemos? Dejamos precipitar el sólido y encima del sólido nos queda un líquido. Ese líquido luego lo trasvasamos, sencillamente por gravedad. El caso de la destilación, ahí tenemos que emplear un poquito de energía, ya que ella trabaja con diferentes puntos de evaporación. En estos casos, nosotros encontramos que una mezcla tiene componentes que sus puntos de ebullición son diferentes, uno es más bajo que el otro. Entonces sometemos la mezcla a calentamiento. Cuando llega al punto de evaporación bajo, empieza a evaporarse la primera sustancia, dejando en el fondo la sustancia con mayor punto de ebullición. ¿Bien? El caso de la cristalización es un proceso inverso al de la destilación, no trabaja con puntos de ebullición, sino con puntos de fusión. Encontramos entonces que a medida que le retiramos calor a una mezcla, ella va a tratar de formar cristales de hielo y por ende ir precipitando. De esa manera nosotros podemos ir separando estos cristales del líquido que queda. El caso de la cromatografía tiene que ver con la afinidad entre dos sustancias de forma química, es decir, cómo puede una sustancia diluir a la otra. Estaríamos hablando del poder de los solventes. Un ejemplo de eso es cuando tratamos de separar los componentes pigmentos de una mezcla de tintas. Utilizamos un solvente como por ejemplo el benceno y se lo aplicamos a la mezcla y lo dejamos sobre una capa o una superficie. El solvente va a tratar de ascender por toda o de cubrir toda la superficie arrastrando el pigmento que sea más afín a él. Bien, eso lo podremos ver más adelante en el último módulo que estamos trabajando sobre laboratorio. Ahora bien, en la clase de hoy estamos hablando sobre sustancias puras. Estas sustancias, como ya dijimos, no pueden separarse por método físico, pero tratemos que ver si se pueden descomponer a través de un proceso químico como una reacción.
Si no se puede descomponer como un proceso químico o a través de una reacción, entonces nosotros estamos hablando o en presencia de un elemento químico, que ya nosotros vimos, incluso estuvimos trabajando con ellos en la tabla periódica. Ahora bien, si este se puede descomponer, entonces tenemos un compuesto químico, que es una sustancia formada por varios tipos de átomos. Bien, ahondemos un poquito en los compuestos químicos. Estos pueden ser de un solo átomo, es decir, homonucleares, o pueden ser de diferentes átomos, heteronucleares. En el caso de homonucleares tenemos como ejemplo los gases como el oxígeno, el hidrógeno y el ozono. En el caso de los heteronucleares tenemos entonces como ejemplo el agua y la sal de mesa. Estos pueden ser divididos a su vez en inorgánicos y orgánicos. Los orgánicos los dejaremos para el siguiente curso. Nos centraremos entonces en los inorgánicos. Los inorgánicos entonces los podemos clasificar en óxidos, bases, ácidos y sales inorgánicas. La principal diferencia entre inorgánicos y orgánicos es que no tienen una función específica dentro del ciclo de la vida y por esa razón es que se denominó inorgánicos. Continuamos. Ahora bien, veamos a estos señores óxidos. Los óxidos son compuestos formados por cualquier elemento de la tabla periódica en presencia de agua. Cuando se ponen a reaccionar y tienen las condiciones adecuadas, ellos nos forman un óxido del elemento. Más adelante veremos cómo es que se van a denominar. Estos óxidos a su vez se dividen en básicos y en ácidos. Los básicos formados por los elementos metálicos como el litio, sodio, magnesio, hierro. Y los ácidos con elementos no metálicos como el flúor, el fósforo, el carbono y el bromo. En el primer caso, en los metálicos, estamos hablando de óxidos que son compuestos iónicos, mientras que en el caso de los ácidos, los compuestos son de tipo covalente. Un ejemplo, podemos citar el óxido de magnesio, cuya fórmula es la que estoy escribiendo en este caso. Bien, más adelante nos vamos a centrar en ella. Y el ejemplo más común que lo conseguimos en toda la literatura de los óxidos ácidos es este señorito, llamado dióxido de carbono. Bien. Continuemos ahora con los hidróxidos. Los hidróxidos son compuestos formados por óxidos básicos o metálicos y el agua. Cuando entran en combinación entre ellos se forma el hidróxido del elemento correspondiente que tiene procedencia del óxido. Ahora vamos a conseguir un compuesto de tipo ternario que tiene hidrógeno, tiene oxígeno y tiene el elemento de procedencia del óxido. Bien, estos dos señores que tenemos acá, el HO, se va a llamar ahora ion hidroxilo y lo vamos a conseguir en la literatura como OH negativo. Es la parte aniónica de la molécula. Bien. Estos compuestos son de tipo iónico. ¿Por qué? Porque tenemos en los óxidos básicos que también son de tipo iónico. Una de las características es que muestran reacción básica, es decir, se disocian los iones en hidroxilo, como les comenté, de manera monovalente y electronegativo. Tiñen en azul el papel tornasol, que es de color rojo, y colorean de fucsia al colocarles el indicador de fenoftaleína. Su pH va a ser superior a 7. Recuerden que en la escala de pH nosotros tenemos que lo más ácido va a tener menor que 7, va a tender hacia el 0 y lo más básico va a tender hacia el número 14. Más adelante, cuando veamos equilibrio químico, vamos a poder ver cuál es la diferencia y qué significa esto de la escala de pH. Bien, continuemos. Ahora nos vamos a concentrar en los ácidos. Los ácidos los vamos a tener de dos tipos. Vamos a ver los hidruros y los oxácidos. En el caso de los hidruros son compuestos formados por
la reacción entre un elemento que ya sea de tipo metálico o de tipo no metálico, así como era la parte de los óxidos, pero en este caso reacciona es con hidrógeno para formar hidruros metálicos tales como el hidruro de sodio y el dihidruro de calcio. En el caso de el hidrógeno combinado con el no metal, entonces vamos a formar hidruros no metálicos, como el ácido clorhídrico y el ácido fluorhídrico. Fíjense que una característica común de los hidruros es que son compuestos binarios. En este caso, solamente lo forma el elemento y el hidrógeno. Fíjense bien, en cualquier proporción de átomos. Cuando digo cualquier proporción de átomos me estoy refiriendo a este 2 que está aquí en la fórmula, pero eso lo veremos más adelante en nomenclatura. Continuemos con los oxácidos. En el caso de los oxácidos tenemos que están formados por el óxido ácido más el agua para darnos un ácido del elemento correspondiente proveniente del óxido. En este caso podemos mencionar como un ejemplo el ácido sulfúrico. Fíjense que el ácido sulfúrico lo compone el hidrógeno, un elemento, y el oxígeno. ¿Ok? Una característica de los oxácidos es que están formados por oxígeno y son compuestos ternarios. Continuemos ahora con qué pasa si mezclamos los hidróxidos con los ácidos. En ello vamos a formar un nuevo compuesto llamado sales inorgánicas. Estos sales inorgánicas van a estar formados por un elemento que proviene del ácido y un elemento que proviene del hidróxido. De acuerdo al tipo de elemento o de su procedencia, entonces nos vamos a encontrar con las sales aloideas y con las oxisales. En el caso de las sales aloideas, podemos mencionar como un ejemplo el fluoruro de sodio, NaF. Y en el caso de una oxisal podemos mencionar el sulfato de sodio también. ¿Ok? Y fíjense que aquí vamos a tener que en el primero es un compuesto binario formado por dos elementos, mientras que en el segundo podemos contabilizar tres tipos diferentes de elementos y por tanto cae en la categoría de ternario, tres elementos. Las sales pueden ser conformadas también por muchos más elementos y nos vamos a encontrar con sales de tipo cuaternario. Eso lo iremos viendo a lo largo del curso. Bien, ahora vamos a tratar de desarrollar una actividad llamada elabora un cuadro con sustancias de uso común y clasifícalas en óxidos, hidróxidos, ácidos o sales. Esta actividad es de tipo orientador o formativa. Me gustaría que por favor hagamos una retroalimentación de cada cosa que ustedes vayan colocando o que lo vayan clasificando a través del chat que tenemos en Telegram.